Esa diferencia lo cambia todo, hermanos, porque el cristianismo no consiste solamente en creer que Jesús existe. Cada persona, cada creyente, cada hombre y mujer que ha decidido servir a Cristo deberá responder por sí misma. Pero Jesús dice exactamente lo contrario, hermanos. ¿Qué dice Jesús? Niégate a ti mismo. ¿Qué significa eso? Escuchemos nuevamente sus palabras. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. A simple vista parece una contradicción. ¿Cómo puede alguien salvar su vida perdiéndola? ¿Cómo puede ganar cuando aparentemente está renunciando a todo? Pero aquí Jesús nos enseña uno de los principios más profundos del reino de Dios. En el reino de Dios, perder por Cristo nunca es una pérdida, hermanos. El tema para el día de hoy es: ¿quién ocupa el trono de tu corazón? Hoy meditaremos en un pasaje que contiene una de las enseñanzas más profundas de Jesús acerca del discipulado. Son palabras que desafían ahora nuestra manera de pensar y nos invitan a examinar, a discernir, a pensar sinceramente cómo va nuestra relación con Dios. Queridos hermanos y hermanas, actualmente vivimos en una sociedad que continuamente nos dice: haz lo que sientas. Una sociedad que nos invita a decir: sigue tu corazón. Lo importante es lo que tú piensas. Una sociedad en la que nos dice: lo importante es que tú seas feliz. ¿Verdad? Nadie puede decirte cómo vivir. Sin darnos cuenta, esa forma de pensar puede entrar también en nuestra vida espiritual, hermanos. Entonces comenzamos a decir, o empezamos a decidir según nuestra comodidad. Oramos cuando tenemos tiempo. Servimos cuando, y subraya esta palabra, cuando nos apetece. Perdonamos cuando sentimos que podemos hacerlo. Perdonamos si estamos de buen humor. Perdonamos si es que realmente cree usted que esa persona lo merece. Mire el poder que tiene usted en decidir esas cosas. Leemos la palabra de Dios cuando encontramos un momento libre. Y así, hermanos y hermanas, poco a poco dejamos que nuestros deseos ocupen el lugar que solo le pertenece a Dios. Pero cuando vamos a la palabra de Dios encontramos algo completamente diferente, una enseñanza completamente distinta. Jesús nunca llamó a las personas a seguir sus sentimientos. Jesús llamó a las personas a seguirle a Él. Esa diferencia lo cambia todo, hermanos, porque el cristianismo no consiste solamente en creer que Jesús existe, en creer que Jesús está en los cielos, en creer que Jesús resucitó. Tampoco consiste únicamente en que debemos de asistir a la iglesia en cada culto programado. Y muchos de nosotros solo venimos los domingos. Ni siquiera consiste solamente en conocer que esta es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. No basta con creer. El cristianismo, hermanos, consiste en reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida. Por eso hoy no quiero que pensemos
en la persona que está sentada a nuestro lado y le diga, esto es para ti. No pensemos en nuestro esposo, nuestra esposa, en nuestros hijos o en algún hermano de la iglesia. Centrémonos en nosotros. Permitamos esta mañana que esta pregunta llegue directamente a nuestro corazón, hermanos. ¿Quién ocupa hoy el trono de mi corazón? Porque todos tenemos un trono aquí dentro. Y ese trono nunca permanece vacío. O gobierna Cristo o gobierna el yo. Pero ese trono nunca está vacío. No existen dos reyes sobre el mismo trono. Para comprender esta enseñanza debemos entrar en el contexto del pasaje. Nos encontramos en un momento decisivo del ministerio de Jesús según Lucas. Hasta este punto el Evangelio de Lucas, todo parece avanzar hacia un gran éxito. ¿Qué está pasando? Jesús ha sanado a muchos enfermos, hermanos. Ha expulsado, ha liberado a gente, hombres y mujeres, de demonios. Ha calmado la tempestad. Ha alimentado a más de 5,000 personas. Y miles de personas, multitudes en este momento lo siguen. Los discípulos que lo acompañan están maravillados. La fama de Jesús crece cada día. Humanamente hablando, cualquiera pensaría que ha llegado el momento de organizar un reino visible y conquistar Jerusalén en ese contexto. Pero precisamente cuando todos esperan un camino de gloria, Jesús comienza a hablar de una cruz. Y antes de explicar lo que significa seguirle, hace una pregunta. Jesús hace una pregunta sencilla, pero capaz de cambiar la vida de sus discípulos y de todos aquellos que le escuchan para siempre. Como también es capaz de cambiar nuestra manera de pensar esta mañana para siempre. Lucas 9:18 dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y esa pregunta continúa resonando 2000 años después, hasta el día de hoy. Porque la manera en que usted y yo respondamos a esta pregunta, y esto es serio, hermanos y hermanas, determinará la manera en que viviremos. No podemos hablar del discipulado sin reconocer primero al Maestro. Y ese será nuestro primer paso de esta mañana. El Rey debe ser reconocido. Lucas 9, del 18 al 22. Lucas nos dice que Jesús estaba orando cuando hizo esa pregunta. Ese detalle no es casual. Si observamos cuidadosamente este evangelio, descubriremos que Lucas presenta a Jesús orando en los momentos más importantes de su ministerio. Antes de escoger a los 12 discípulos, Jesús oró. Antes de la transfiguración, Jesús oró. Antes de enfrentar la cruz, Jesús volvió a orar. Y ahora, antes de enseñar el verdadero significado del discipulado, también Jesús está orando. Porque las decisiones más importantes nacen en la presencia del Padre. Entonces Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos responden rápidamente. Ellos dicen que
tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y algunos piensan que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Todas esas respuestas tenían algo de verdad. Reconocían que Jesús era un hombre extraordinario. Reconocían su autoridad, reconocían sus milagros, reconocían sus sanidades, pero todavía no comprendían quién era realmente Jesús. Entonces Jesús cambia completamente la conversación. Mira a sus discípulos y les pregunta ahora, ya no a la gente, a la multitud. Gira su mirada hacia sus discípulos, aquellos que lo están acompañando, aquellos que recibieron ese llamado. Y les dice en el verso 20, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Notemos la diferencia, hermanos. La primera pregunta era acerca de la opinión de la multitud. La segunda pregunta era completamente personal. Porque llegará un momento en que la fe ya no podrá sostenerse sobre lo que otros creen. Cada persona, cada creyente, cada hombre y mujer que ha decidido servir a Cristo, deberá responder por sí misma. No basta decir, mis padres son cristianos. Mi esposa o mi esposo ama al Señor. Mi esposa o mi esposo sirve al Señor. No basta decir, mi iglesia cree en Cristo. No basta decir, mi iglesia es cristocéntrica. No basta decir, mi iglesia predica el evangelio verdadero. La pregunta sigue siendo personal, hermanos, jóvenes. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Se la puede hacer usted ahora, por favor? Allí donde se encuentra. ¿Quién es Jesús para mí? Pedro responde con una de las confesiones más extraordinarias en toda la Biblia. ¿Cuántos nos imaginamos a Pedro respondiendo? Aquel Pedro que dijo, Señor, yo también quiero caminar sobre las aguas. Es el mismo. Y Pedro responde, tú eres el Cristo de Dios. Mire qué precioso, hermanos. El Pedro reconoce que Jesús es el Mesías prometido. Importantísimo. Esto, Cristo quiere decir el ungido. Tú eres el Cristo de Dios, eres el ungido de Dios. El ungido anunciado por los profetas. El Salvador esperado por siglos. El Mesías prometido. Aquel Mesías que fue anunciado por los profetas. Y Pedro tiene razón. Pero todavía, mire este detalle, no entiende el tipo de Mesías que Jesús ha venido a ser. Los discípulos y todos los judíos esperaban un libertador político. Recordemos que estamos en la época del Imperio Romano. Esperaban a un rey que derrotara a Roma. Eso era su esperanza. Esa era su mirada en aquel Mesías. Esperaban un trono, esperaban un rey,
esperaban poder, esperaban victoria, esperaban reorganizarse. Ellos estaban esperando un líder que establezca un gran ejército. Y ese ejército les puede dar la libertad de la que en ese momento ellos no poseían. Sin embargo, Jesús rompe completamente esas expectativas. Lucas registra estas palabras, hermanos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Impactante. Y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9:22. Hay una expresión que no debemos pasar por alto, hermanos. Y es esta: es necesario. No era una posibilidad, no era un accidente, no era un error de cálculo, era el plan eterno de Dios para con su Hijo, para con el ungido, para con el Mesías, hacia esta humanidad. Siglos antes, el profeta Isaías había anunciado en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Está profetizando Isaías. Molido, tómele sentido a cada frase, por nuestros pecados. El castigo de nuestra fe fue sobre Él. Y por sus llagas, ¿qué pasó? Fuimos nosotros curados. Por su sangre en la cruz hay salvación. La cruz nunca sorprendió a Dios. La cruz, amados hermanos, amadas hermanas, fue el camino escogido por Dios, por el Padre, para reconciliar al mundo consigo mismo. Jesús sabía perfectamente hacia dónde caminaba. Hermanos, en ese momento de gloria, cada milagro, cada enseñanza del Maestro, cada paso que daba, le acercaba más al Calvario. Y aún así, Jesús siguió adelante. ¿Por qué? Porque Jesús nos amó. Porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Porque solamente mediante su sacrificio podíamos recibir ¿qué? Perdón y vida eterna. Y aquí encontramos una verdad que cambia completamente nuestra manera de entender el discipulado, hermanos. Jesús nunca pide aquello que Él mismo no estuvo dispuesto a hacer. En otras palabras, Él es nuestro gran ejemplo. Primero, ¿qué hizo Jesús? Entregó su vida por nosotros. Jesús. ¿Qué hizo primero Jesús? Llevó su cruz. Primero, sufrió por nuestros pecados. Y tan solo así pudo decir después, ahora sígueme. ¿Le dan la gloria a Dios? Eso significa que el discipulado no comienza en nosotros. Eso significa que el discipulado no comienza con nuestro sacrificio. Comienza con el sacrificio de Cristo. A Él sea toda gloria. Nosotros no cargamos una cruz para ganar salvación. La cargamos
porque ya hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Hasta aquí Jesús ha respondido la primera pregunta. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Él es el Cristo. ¿Quién es Él? Él es el Salvador. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el Rey que entrega su vida por su pueblo. Es el gran Rey que ellos están esperando. Pero ahora surge una segunda pregunta, y quizás sea la más importante de esta mañana. Si Jesús es mi Rey, hágase esa pregunta conmigo. ¿Quién gobierna realmente mi corazón? Después del contexto que hemos tenido introductorio, y sabemos quién es Jesús ahora, cuál fue su propósito, nos preguntamos, ¿quién gobierna realmente mi corazón? Porque una cosa es reconocer a Cristo con los labios, y otra muy distinta es permitir que Cristo gobierne cada área de nuestra vida. Pedro confesó correctamente quién era Jesús, tal vez inspirado por el Espíritu Santo. Tú eres el Cristo. Pero todavía tenía que aprender lo que significaba vivir bajo el señorío de ese Rey. Y precisamente allí comienza uno de los llamados más profundos de todo el Evangelio. Jesús dejará de hablar de la cruz para comenzar a hablar de nuestra cruz. Tenemos todos en nuestro corazón un trono, ¿verdad? Tenemos un trono. Y ese trono debe ser rendido. Lucas 9:23. Después de revelar quién es Él, Jesús dirige ahora la mirada hacia sus discípulos. Hasta el momento ha hablado de esa cruz. Ahora comenzará a hablar de la nuestra. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren ir en pos de Él? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Pero Lucas tiene algo especial. Cada día. Mire ese orden. Y sígame. No es una invitación dirigida solamente a los 12. Lucas dice que Jesús lo decía para todos. Es decir, estas palabras son para todo aquel que desee seguir a Cristo. Tanto para los discípulos de aquel tiempo como para nosotros el día de hoy. Jesús sigue diciendo a través de su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, observe que el Señor nunca obliga, hermanos. ¿Alguien está aquí obligado? Nunca manipula, nunca fuerza a nadie. El discipulado siempre comienza con una decisión voluntaria. Dios no quiere seguidores por obligación. Quiere discípulos que, habiendo conocido su gracia, decidan voluntariamente caminar detrás de Jesús, dando los pasos, siguiendo las pisadas del Maestro. Pero una vez que decidimos seguirle, debemos comprender algo importante. No somos nosotros quienes ponemos las condiciones del discipulado. Por si se distrajo, lo repito. Si usted decidió seguirle,
No somos nosotros quienes ponemos las condiciones del discipulado. Cristo las establece. La primera condición resulta sorprendente. ¿Y cuál es? Lucas dice, niéguese a sí mismo. Estas son probablemente las palabras más difíciles de aceptar para una sociedad como la nuestra. Nuestra sociedad que dice, sé feliz, lucha por tus ideales, sé emprendedor. A nadie le importa lo que tú hagas. Tú sé feliz. Vivimos en un tiempo donde constantemente escuchamos, haz lo que sientas. Escucha tu corazón. Pero Jesús dice exactamente lo contrario, hermanos. ¿Qué dice Jesús? Niégate a ti mismo. ¿Qué significa eso? Muchas veces pensamos que negarse a sí mismo consiste en dejar ciertos gustos, o renunciar a algunos placeres. Pero Jesús está hablando de algo mucho más profundo. Negarse a sí mismo significa renunciar al derecho de gobernar nuestra propia vida. Lo repito. Negarse a sí mismo significa renunciar totalmente, completamente, al derecho de tomar el control de nuestras vidas. Qué profundo, ¿verdad? ¿Usted está dispuesto a dejar el control, las decisiones de su propia vida a Cristo? Es una mañana de muchas preguntas, ¿verdad? Eso no significa dejar de tener personalidad. Eso no significa dejar de pensar. No significa despreciarse. Significa reconocer que Jesucristo tiene el derecho de ocupar el primer lugar en todo. Nadie dice amén. Negarse a sí mismo significa reconocer que Jesucristo tiene el derecho de ocupar el primer lugar en todo. Y aquí encontramos el problema más antiguo de la humanidad, hermanos. En el huerto del Edén, la serpiente no convenció a Eva simplemente de comer el fruto. La convenció de vivir independientemente de Dios. Le hizo creer que podía decidir por sí misma lo que era bueno y lo que era malo. Usted decide, ¿verdad? Sí, dice. Usted decide lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Es lo que pasa. Amén. Desde ese momento, desde aquella decisión de Eva, el ser humano quiso sentarse en el trono. El yo tomó posesión del trono de mi corazón. Y esa lucha continúa hasta el día de hoy. Por eso quiero que recuerden una frase, hermanos. Toda la historia de la Biblia puede resumirse como una lucha por un trono. ¿Quién gobierna su vida? ¿Quién ha tomado posesión en el trono de su corazón? ¿Cristo o su yo? En el Edén,
El hombre quiso ocupar el lugar de Dios. En Babel, el hombre quiso alcanzar el cielo sin Dios. En la época de los jueces, la Biblia dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hoy la pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Quién ocupa el trono de mi corazón? Porque el mayor problema del ser humano no es solamente el pecado. El mayor problema es que constantemente queremos dirigir nuestra propia vida. Queremos tener el control de nuestra propia vida. Nadie puede decirnos a nosotros qué tenemos que hacer o dejar de hacer. Yo soy el dueño de mi vida. Tú no me dices a mí lo que yo tengo que hacer. Pero Jesús no dice, cambia algunos hábitos. Jesús dice, niégate a ti mismo. Es decir, bájate del trono para que yo pueda ocuparlo. ¿Estamos dispuestos a bajar? ¿O estamos muy cómodos en ese trono? Hermanos, permítanme decirlo con mucho respeto. Muchas veces pensamos que nuestro mayor enemigo es Satanás. Muchas veces pensamos que nuestro mayor enemigo es el diablo. Nuestro mayor enemigo son las tentaciones o las circunstancias o las pruebas. Pero Jesús nos muestra otra realidad. El primer enemigo del discípulo muchas veces vive en nuestro interior. En ese corazón que quiere hacer siempre su voluntad. Ese orgullo que no quiere reconocer sus errores. En esa autosuficiencia que piensa que puede caminar sin depender de Dios. Y mientras ese yo permanezca sentado en el trono, escuche bien, hermano y hermana, Cristo nunca ocupará el lugar que le corresponde. Pero Jesús continúa y dice, tome su cruz cada día. Hermanos, para nosotros la cruz representa, ¿qué representa? Representa la salvación, ¿verdad? ¿La vemos dónde? En templos. La llevamos en un collar. La cantamos en nuestros himnos de alabanza, de adoración. Pero escuche bien, hermano. Cuando Jesús pronunció estas palabras, la cruz no era un símbolo religioso, hermanos. Era un instrumento de ejecución más cruel del Imperio Romano. Esa era la cruz. Cuando una persona cargaba una cruz por las calles de Jerusalén, todo el pueblo sabía que aquella persona había dejado de vivir para sí misma. ¿Se está imaginando el escenario? Cuando veía a una persona cargando una cruz, ellos estaban viendo los últimos momentos a esa persona. Esa persona estaba yendo camino a la muerte. Así era en el Imperio Romano. Jesús utiliza esa imagen para enseñarnos una verdad espiritual, hermanos. No está diciendo que busquemos el sufrimiento, no está diciendo que la vida cristiana debe ser triste, no. Está diciendo que cada día debemos de recordar que nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida ya no nos pertenece. Por eso añade una expresión que muchas veces pasamos por alto. Carga tu cruz cada día.
Porque esta no es una decisión que tomamos solo una vez, el día que usted aceptó a Cristo como su Salvador, como su Señor. No solo nos remitimos a ese día, sino Jesús nos dice en Lucas, cada día. Niégate a ti mismo. Es una decisión que renovamos constantemente, cada mañana. Cuando tomamos decisiones, cuando administramos nuestro tiempo, cuando hablamos con nuestra familia, cuando respondemos a una ofensa, cuando elegimos obedecer, aunque resulte difícil. Cada día volvemos a decidir quién ocupará el trono. Finalmente, Jesús concluye diciendo, y sígame. Observen el orden. Primero, niégate. Después, toma tu cruz. Y entonces, sígueme. No podemos cambiar ese orden, hermanos, porque nadie puede venir verdaderamente a Cristo mientras siga caminando detrás de su yo. Mientras que siga caminando detrás de sí mismo. Seguir a Jesús significa caminar donde Él camina. Seguir a Jesús significa amar lo que Él ama. Seguir a Jesús significa rechazar lo que Él rechaza. Obedecer su palabra aun cuando nuestra voluntad diga otra cosa. Eso fue lo que pasó exactamente en Getsemaní. Horas antes de la cruz, oró diciendo, Lucas 22, 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Es Jesús orando. Sino la tuya. Jesús sintió el peso del sufrimiento, pero nunca permitió que sus sentimientos gobernaran por encima de la voluntad del Padre. Y esa es la diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente admira a Jesús. El discípulo permite que Jesús gobierne su vida. ¿Cuántos discípulos hay esta mañana? ¿Seguir a Cristo parece demasiado costoso? ¿Vale la pena entregar el trono de mi corazón? ¿Vale la pena? Jesús conoce esa pregunta. Y por eso inmediatamente después responde mostrando que nadie pierde cuando entrega su vida al Señor. Al contrario, quien entrega su vida a Cristo descubre la única vida que verdaderamente vale la pena vivir. La pregunta final es, ¿vale la pena entregar el trono? ¿Vale la pena negarse a uno mismo? ¿Vale la pena tomar la cruz cada día? ¿Vale la pena renunciar a mi propia voluntad? Jesús conoce el corazón humano. Jesús conoce nuestros corazones. Sabe que cuando habla del costo del discipulado, inmediatamente pensamos en lo que dejamos atrás. Negarse a sí mismo. Y mi confort. Y lo que yo he logrado. Lo que obtuve con tanto esfuerzo. Mi posición, mi liderazgo. Mi situación económica. Por eso no termina esta enseñanza hablando de renuncias, sino terminamos esta mañana
hablando de ganancia. Escuchemos nuevamente sus palabras. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. A simple vista parece una contradicción. ¿Cómo puede alguien salvar su vida perdiéndola? ¿Cómo puede ganar cuando aparentemente está renunciando a todo? Pero aquí Jesús nos enseña uno de los principios más profundos del reino de Dios. En el reino de Dios, perder por Cristo nunca es una pérdida, hermanos. Siempre es una ganancia eterna, por siempre. Todas nuestras ganancias terrenales son pasajeras. Y nada de lo que obtengamos nos lo vamos a llevar. Pero en Cristo hay ganancia por la eternidad. Este mundo nos enseña a conservar, a aferrarnos a lo que tenemos o lo que aspiramos o lo que pensamos que podemos alcanzar. Eso es lo que nos enseña este mundo. Sin embargo, Jesús nos enseña a entregar. El mundo nos dice que vivamos para nosotros mismos. Jesús invita a vivir para Él. Y la historia de la Biblia confirma esta verdad una y otra vez. Miren, Abraham dejó su tierra, pero recibió una promesa eterna. No nos llena de esperanza, hermanos. Moisés renunció a sus privilegios en Egipto, pero fue usado para liberar un pueblo. Los primeros discípulos dejaron sus redes, pero llegaron a ser pescadores de hombres. Y el apóstol Pablo, después de conocer a Cristo, pudo escribir: ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué habría descubierto Pablo? Que cuando Cristo ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Amados hermanos y hermanas, Jesús continúa con una pregunta que atraviesa los siglos. Lucas 9:25. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y se destruyere o se perdiere a sí mismo? Esta no es una pregunta solamente para los ricos, es una pregunta para todos, porque todos estamos invirtiendo nuestra vida en algo. La pregunta es, ¿en qué la estamos invirtiendo, hermanos? Podemos dedicar todas nuestras fuerzas y construir un patrimonio. Podemos trabajar para alcanzar un reconocimiento. Podemos perseguir el éxito profesional. Podemos llenar nuestra agenda de actividades. Pero Jesús nos recuerda que llegará un día en que todo aquello que parecía tan importante quedará atrás. Nada nos llevaremos. ¿O alguien piensa que se va a llevar algo? Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job 1:21. Y el apóstol Pablo escribió: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera de Timoteo 6:7. Todo lo material, hermanos, tiene fecha de caducidad. Todo lo que este mundo ofrece es pasajero, pero hay algo que permanece para siempre. ¿Y saben cuál es? Nuestra relación con Cristo. Por eso Jesús nos invita a mirar más allá de lo temporal, más allá del éxito. Nos invita a mirar más allá de los aplausos, más allá de aquello que un día
desaparecerá. La pregunta no es cuánto hemos ganado en esta vida. La pregunta es si hemos vivido para aquello que tiene valor eterno. ¿Está viviendo usted para ello? ¿Para lo que tiene valor eterno? Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Estas palabras nos recuerdan que el discipulado siempre tendrá costo, hermanos. Habrá momentos en los que obedecer a Cristo no será tan popular. Habrán decisiones que el mundo no entenderá. ¿Dónde vas? Para la iglesia. Oh. Podrías estar en otro lugar, en la playa. Podríamos estar aprovechando el tiempo mejor. A la iglesia. Qué hombres y mujeres más raros. Es lo que dice el mundo. Podrías estar durmiendo hasta las tantas siendo domingo. Como que, ¿a dónde vas tan pronto? Voy a ensayar con el ministerio de alabanza. Voy a ensayar con el ministerio de danza. ¿Dónde vas tan pronto? Me voy para la escuela dominical. Qué hombres más raros. ¿Verdad? Habrá momentos en los que obedecer a Cristo no será popular. Habrán decisiones que el mundo no entenderá. Habrán ocasiones en las que permanecer fiel a la palabra implicará ir en dirección contraria a la cultura que nos rodea.